vamos a resolver el examen de las PCUNED de mayo de 2023. Vamos a resolver en esta parte las preguntas tipo test. Y cuidado que hay alguna sorpresa. ¿Cuál de las siguientes regiones no se encuentra en una célula vegetal? Y nos indican mitocondria, ribosomas y centriolo. Aquí tenemos que contestar que no se encuentra en una célula vegetal el centriolo, porque los centriolos que forman parte del centrosoma son orgánulos exclusivamente de células eucariotas animales. Así que la respuesta correcta es la C. ¿Qué polisacárido tiene una función de reserva energética en animales? ¿Glucógeno, almidón o celulosa? Tenemos que decir el glucógeno, porque el almidón es una función de reserva energética en vegetales y la celulosa tiene una función estructural. El glucógeno forma parte también del hepatocito humano, por ejemplo, de ciertos organismos mamíferos, y es un homopolisacárido de función de reserva energética formado por glucosas con enlaces alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6. 3. Si una célula tiene 24 cromosomas después de dividirse por mitosis, cuidado, mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Fijaros que, por recordar un concepto, la división celular por mitosis, las dos células hijas resultantes siempre poseen el mismo número de cromosomas que la célula madre de la cual procede, como veis en la imagen. Así que si hay 24 cromosomas, la hija tiene 24 cromosomas. Pregunta 4. ¿Qué nivel de estructura proteica está más directamente relacionado con la especificidad de una enzima? Bueno, esta pregunta hay que tener cierto cuidado, porque si nosotros nos vamos a lo que es la especificidad, que se refiere a su función, cada una lleva a cabo una determinada función y lo posee porque una proteína, si hablamos de proteínas, porque posee una determinada estructura primaria y una conformación espacial propia. Por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar la pérdida de la función. Es decir, la especificidad de una proteína viene determinada por la estructura primaria. Pero nos han hecho una pequeña trampa. Nos hablan de la especificidad de una enzima. La reacción específica que una enzima controla depende de un área de su estructura terciaria, que es el centro activo, que es la zona donde se da la especificidad de una enzima. Entonces, es verdad que la especificidad de una proteína es la estructura primaria, pero nos hacen referencia a la especificidad de una enzima, es por lo tanto que nos hacen referencia a un área de estructura terciaria. Así que la respuesta correcta sería estructura terciaria. Pregunta 5. Cuidado que esta también hay que leerla muy bien. ¿Cuántos autosomas posee normalmente un individuo de una especie humana? De la especie humana, perdón, que ahí hay una rata, perdón, de la especie humana. Aquí tendríamos que contestar 44, pero cuidado. Un autosoma en singular es uno de los cromosomas numerados que tenéis ahí, a diferencia de los cromosomas sexuales. Los seres humanos tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Así que el conjunto de 46 cromosomas de un individuo constituye lo que denominamos el genoma humano. De estos cromosomas, 44 son autosomas y 2 cromosomas sexuales. Entonces nos pregunta cuántos autosomas, no cuántos pares de autosomas. Así que la respuesta correcta, como veis, será 44. Las reacciones de fermentación nos dicen: A. Ocurren en condiciones aerobias con el fin de obtener energía adicional de la célula. B. Producen la degradación completa del ácido pirúvico en la mitocondria. Y C. Ocurren en condiciones anaerobias en el citoplasma celular. La A y la B hay que descartar porque en condiciones aeróbicas no se produce la fermentación y la degradación del ácido pirúvico en la mitocondria, esto está relacionado con la respiración celular. Así que ocurre en condiciones anaerobias en el citoplasma celular, por ejemplo, como la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Pregunta 7. La primera línea de defensa contra patógenos incluye la presencia de ácido en el estómago, la liberación de histamina de los mastocitos o la producción de interferón a partir de células infectadas con virus. Fijaros que la primera línea de defensa pues serían, por ejemplo, los lagrimales, lisoncimas, la propia piel, que tiene secreciones antimicrobianas, el tracto respiratorio, como el mucus, el epitelio ciliado, el tracto urinario, como lisoncimas o el pH, el ácido láctico, y a nivel de tubo digestivo sería el pH
gástrico o ácido, ¿no? También la microbiota comensal. Así que la respuesta correcta claramente era la presencia de ácido en el estómago. 8. La síntesis de proteínas tiene lugar en A, los cromosomas, B, el núcleo y los ribosomas. No nos han especificado localizaciones celulares de célula procariota o eucariota, pero básicamente la expresión proteica, en este caso lo que es la síntesis de proteínas, el proceso de traducción se da claramente tanto en organismos procariotas como eucariotas en los ribosomas. Pregunta 9. La energía de activación, y esta ya la he marcado, es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica. Esto lo tenemos claro. No es la energía para que una mitocondria funcione y tampoco es la energía para sintetizar una proteína. Lo que hacen, recordemos, las enzimas es disminuir la energía de activación para acelerar la reacción química. Pregunta 10. ¿Qué son los virus? Agentes acelulares que parasitan células y se reproducen en el interior de estas, células endosimbiontes que parasitan algunos organismos, organismos procariotas que tienen vida autónoma y proceden de enfermedades. Bueno, los virus son entidades acelulares y son parásitos intracelulares obligados, así que la respuesta correcta claramente era la A. Pregunta 11. La fotofosforilación cíclica da como resultado la producción de, importante, solo ATP. Recordar, la fotofosforilación cíclica genera protones, que se genera la síntesis quimiométrica de ATP, solo genera ATP. Bueno, esta es la que yo creo que aquí se han basado. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un ejercicio de probabilidad. Creo que es posible que haya varias respuestas, pero yo creo que esto es un ejercicio más de probabilidad que de genética. Pero vamos a explicarlo. Aquí te dice que el albinismo o falta de pigmentación en humanos está determinada por la presencia de homocigosis del alelo recesivo A. Una pareja de progenitores no albinos tiene un hijo albino. Determina la probabilidad de que su segundo descendiente sea albino. Claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el albinismo o falta de pigmentación es recesivo, es decir, tenemos que A, que es la pigmentación normal, domina sobre A, que es el albinismo, ¿no? Entonces, si dos progenitores que son sanos, es decir, que tienen una pareja de progenitores no albinos, eso significa que los dos portan en heterocigosis, esto no son dos progenitores con pigmentación normal, tienen un hijo albino, es porque ambos padres tienen que ser heterocigotos, ¿no? Y entonces las proporciones genotípicas y fenotípicas de este cruce, pues podríamos verlas, que serían esto y esto. Tendríamos AA y esto, ¿vale? Fijaros que aquí lo que nosotros estaríamos viendo es que la proporción genotípica y fenotípica de la descendencia sería un cuarto sería no pigmentado, 2/4 serían no pigmentados pero portadores, es decir, 3/4 serían, por así decirlo, que están pigmentados, que son sanos, no tienen albinismo, y 1/4 sería albino, ¿vale? Entonces eso sería la descendencia albina, que sería 1/4. Una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón, no tiene efecto en la proteína codificada, produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el RNA mensajero y afecta a la regulación de síntesis de RNA. Recordar que si hablamos de células eucariotas, porque hay intrones en las células eucariotas, en las procariotas no, un intrón es una región que en principio no se traduce, con lo cual si se produce una inserción, pues no va a tener efecto en la proteína codificada. Pregunta 4. La región marcada con una X que representa una DNA polimerasa, una RNA polimerasa o un anticodón. Pues claramente estamos viendo que se trata de un proceso de transcripción, así que esto es una RNA polimerasa por la dirección que estamos viendo, pero también sobre todo porque estamos viendo una cadena de DNA, dos cadenas estamos viendo RNA monocaternario y el DNA y la enzima que estamos viendo subrayada, pues tiene que ser la RNA polimerasa. Luego el siguiente dibujo muestra la estructura de una membrana plasmática. ¿Qué representa la estructura 1? Pues la estructura 1 estamos viendo que es la cabeza polar de un glicerofosfolípido, así que no va a ser una glucoproteína, tampoco va a ser un carbohidrato, estaríamos delante de un fosfolípido, entonces sería un fosfolípido el 1. De hecho estamos viendo la cabeza polar y también estamos viendo de ese glicerofosfolípido, estamos viendo los ácidos grasos. Es un glicerofosfolípido, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que el examen os haya salido muy bien. En breve
colgaremos la parte de desarrollo. Muchas de estas preguntas, recordar que estaban en Didactis, ¿eh? Para aquellos que sois de la academia, yo espero que os haya salido muy bien, quitando del problema del albinismo. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!